Bien, nosotros estamos con nuestra serie y vamos a seguir hoy con esa serie, Conozca lo que Dios ha hecho. Es una serie fenomenal, es una serie al cual Dios está hablando a nuestras vidas y esta mañana una vez más lo va a seguir haciendo. La semana anterior hablamos de la inmerecida recompensa de los escogidos. Ese fue un tema que seguramente le ha ayudado a usted en su vida. Es una recompensa que realmente no merecemos. El día de hoy, el tema va a ser una pregunta al cual seguramente ya usted está familiarizado con esta pregunta que tenemos como tema, porque ya nuestra hermana de comunicación seguramente ya se lo ha hecho llegar a usted. Entonces el tema de esta mañana es: ¿puede el creyente perder la gloriosa herencia que ha recibido? ¿Puede el creyente perder la gloriosa herencia que ha recibido de Dios? ¿La puede perder? Quisiera que recordemos un poco de qué se trata esa herencia, porque estamos preguntando que si se puede perder. Entonces recordemos un poco de qué se trata esa herencia que hemos recibido de Dios. Vamos a recordar parte, no vamos a recordar todo, pero sí parte, y la Biblia está llenísima de toda la herencia que Dios le ha dado a sus hijos. Parte ya la han recibido aquí, parte está por recibir. Entonces recordemos que el creyente ha recibido como herencia la vida eterna. Es una herencia que tenemos, que Dios nos ha dado. El creyente ha recibido la paz de Dios. La paz de Dios es una herencia que solo la tienen los creyentes. Escuche bien, por eso hablamos de la paz de Dios. Dios en sí mismo es paz y Él le ha dado su paz, le ha dado a sus hijos esta herencia, que ellos también hereden su paz. Por eso hablamos, otra vez repito, de la paz de Dios. El mundo no tiene esta paz. Los impíos no tienen la paz de Dios, no la tienen. Los impíos no tienen vida eterna. Tienen vida eterna, pero no con Dios. Entonces, hablemos de la vida eterna con Dios. Es lo más exacto. Hemos recibido como herencia el gozo de Dios. Esto tampoco lo tienen los que no están siguiendo al Señor. El gozo de Dios es diferente al gozo del mundo. El gozo del mundo es corrupto, es perverso. El gozo de Dios es lo máximo y lo tienen solo los creyentes, los elegidos. El creyente ha recibido la sabiduría de Dios para entender las cosas espirituales, la palabra de Dios y para saberse conducir en esta vida. Eso es una herencia. El mundo tampoco tiene la sabiduría de Dios. Lo que el mundo llama sabiduría realmente no es la sabiduría de Dios. Pero, ¿sabe? Los creyentes hemos recibido como herencia la sabiduría de Dios. Los creyentes hemos recibido de Dios el consuelo como herencia. Tenemos el consuelo divino, gozamos del consuelo divino, y esto es solamente para los creyentes. El creyente goza de la felicidad. La felicidad es también parte de la herencia de Dios para el creyente.
El mundo habla de una felicidad, pero que esa no es la felicidad verdadera. Igual sigue siendo una felicidad corrupta, perversa. Pero pues nosotros podemos hablar de la felicidad de Dios, que es la felicidad otorgada a los santos, a los escogidos de Dios. Y esto es una herencia fenomenal que tenemos. El creyente puede hablar de una relación más gloriosa con Dios como herencia, que no la tiene otro, solamente los elegidos, solamente los que Dios ha redimido. Esto hace parte de la herencia del Señor. Y si yo les sigo contando, la herencia que hemos recibido de Dios es grande. Ahora, la herencia que es mencionada aquí, nosotros ya como creyentes la tenemos. Esta parte seguiremos teniéndola cuando partamos de este mundo, pero aquí mismo en este mundo somos objeto. Dios nos ha dado esta parte de la herencia. Pero hay otra parte de la herencia que Dios le ha dado a sus hijos, a sus escogidos, nos ha dado a nosotros, que está reservada para cuando lleguemos a casa, cuando lleguemos a la patria celestial. Y voy a leer este texto. Pedro dice de la siguiente manera: una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esta herencia realmente es una herencia que está reservada en los cielos para sus escogidos, para sus hijos. Estamos leyendo 1 de Pedro 1:4. 1 de Pedro 1:4. Y allí Pedro nos está hablando de esa herencia, de esa parte que está reservada. Es una sorpresa, es algo grande, es inimaginable esta herencia. Es buenísimo nosotros saber esto. Dice que una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que está reservada para sus hijos, para sus escogidos. Esta herencia dada al creyente son para gozar aquí, una parte. Aquí ya podemos gozar de ella, pero más allá seguimos gozando de esta que hemos recibido aquí y de las otras que están reservadas para cada uno de nosotros como sus hijos, como sus escogidos. Recordando esta herencia, recordando lo que vimos la semana pasada, recordando que somos herederos de Dios, tenemos una herencia. Recordando esto, yo estaba pensando esta semana, un poco acerca de lo que he oído, de esa predicación falsa que he oído de estos pastores que andan enseñando un evangelio falso, porque eso es una falsedad. Yo he oído decir de algunos pastores que la salvación se pierde. Realmente esta es una enseñanza falsa. Y yo creo que usted también ha oído hablar de esto, que la salvación se puede perder. Ahora, todos algún momento hemos oído esto. ¿Sabe? Si nosotros enseñamos que la salvación se pierde, entonces esto implica que la herencia que hemos recibido también se pierde. Y eso es insólito. Los que enseñan que la salvación se pierde realmente no tienen un conocimiento completo del mensaje de Cristo, del evangelio de Cristo. Y ellos andan enseñando falsedades. Si yo enseño que la salvación se pierde,
pues también me toca enseñar que la herencia que han recibido los creyentes, que han recibido los escogidos, también se pierde. Y el creyente es clarísimo que no pierde ni la salvación. Y ahora hablando de la herencia, ¿realmente la puede perder? Yo quiero dejarle esta pregunta a usted otra vez. ¿Puede el creyente perder la gloriosa herencia que ha recibido de Dios? ¿La puede perder? Pues vamos a mirar lo que la Biblia nos dice. Quiero que me acompañe a Efesios. Ya hoy estamos llegando al versículo 13. Estamos en el capítulo 1 todavía. Ahora versículos 13 y 14. Y mire lo que dice allí la Biblia. En él también vosotros, aquí Pablo está hablando ahora, en los versículos anteriores se está dirigiendo a los judíos. Ahora Pablo también se dirige a los gentiles que hacen parte de todo, del pueblo, que han sido aceptos también, que serán parte de la iglesia del Señor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Escuche bien esto, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y realmente usted consigue en esta porción bíblica, desde el capítulo 3 hasta el versículo 14, consigue por 3 ocasiones el Señor termina hablando para la alabanza de su gloria. Todo lo que el creyente ha recibido, todo lo que Dios ha hecho aquí es para la alabanza de la gloria de Dios mismo. Y aquí el texto exactamente termina el versículo 14 hablando que esto es para la alabanza de su gloria. En este pasaje yo veo claramente, hermanos, claramente, que los creyentes que han sido amados por Dios en la eternidad, los creyentes que han sido escogidos por Dios, los creyentes que han sido aceptos en Cristo, aceptos en el amado, ¿sabe? Los creyentes que han sido objeto de redención, no pueden, escuchen bien esto, no pueden perder la herencia gloriosa recibida de Dios al creer en Cristo. No la pueden perder. Esto tiene que estar clarísimo en nosotros. Claramente Pablo lo expresa aquí. No pueden perder la herencia que han recibido de Dios al creer en Cristo Jesús. La razón son muchas. La razón son muchas para creer que el creyente no puede perder la herencia que ha recibido de Dios. ¿Por qué el creyente no puede perder la herencia, la gloriosa herencia que ha recibido de Dios? ¿Por qué no la puede perder? ¿Por qué no la puede perder? Permíteme en esta mañana decirles por qué el creyente no puede perder la gloriosa herencia que ha recibido de Dios. Y lo primero que quiero decirles en esta mañana a ustedes, amados hermanos, es que
Es porque el creyente ha sido llamado con el evangelio de la verdad. Esta es la primera razón por la cual el creyente no puede perder la herencia gloriosa que ha recibido de Dios, porque otra vez, repito, porque el creyente ha sido llamado con el evangelio de la verdad. Mire lo que dice el texto bíblico. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, y subraya allí, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. ¿Puede ver usted aquí? Pablo afirma categóricamente aquí que el evangelio de Cristo es el que el pecador debe oír y creer. Esa es la afirmación de Pablo aquí. Romanos capítulo 10, 17, Pablo también está haciendo la misma afirmación, está diciendo de una u otra manera la misma cosa. El texto claramente está diciendo, hermanos, habiendo oído la palabra de verdad, es decir, el evangelio que dice que Dios ha provisto un camino único mediante la obra expiatoria de Cristo. Este es el evangelio de verdad. El evangelio que nos lleva a conocer, el evangelio que lleva al pecador a conocer que hay un camino único y ese camino es Jesucristo. ¿Sabe? El falso evangelio hace hincapié en los rituales, hace hincapié en los méritos para llegar a Dios. Ese falso evangelio no llama a ningún pecador al verdadero arrepentimiento. El evangelio de verdad señala a Jesucristo como el único que reconcilia al hombre con Dios. Y Pablo dice, habiendo oído este evangelio, habiendo creído en este evangelio. En otras palabras, Pablo está haciendo hincapié que es el evangelio, este evangelio de verdad es el único medio que Dios usa para llamar al pecador que ha sido amado en la eternidad, que ha sido escogido, que ha sido elegido. Es el único medio que Dios usa, es el medio que Dios usa para que este que ha sido objeto de redención sea llamado. Ya me han oído ustedes hablar que Dios usa dos medios para llamar a sus elegidos. Y es el Espíritu Santo y el Evangelio. Podemos decir en esta mañana el Evangelio de verdad. ¿Qué quiero decirte en esta mañana? El verdadero, escuche bien esto, el verdadero Evangelio siempre hace a Cristo el protagonista de la salvación del pecador. Pero el evangelio humanista falso, este evangelio no hace al hombre, este evangelio hace al hombre el protagonista de su propia salvación. Escuche bien, este evangelio humanista hace al hombre protagonista y merecedor de su propia salvación. El evangelio verdadero es el evangelio que Dios usa para llamar a sus escogidos, para que estos ahora crean en Cristo al oír el evangelio y sean redimidos. Y estos redimidos entonces hereden la vida, hereden
toda la herencia de Dios. Es un contraste de este evangelio verdadero al evangelio falso. El evangelio falso hace al hombre, como dije ahora, protagonista. Tú escuchas este evangelio humanista y siempre está llevando al hombre a decir, bueno, yo soy el que decido por mi salvación, yo tomo cuando quiera la decisión. El hombre decide si se salva o no se salva. Este evangelio humanista, hermano, es un evangelio peligroso, es un evangelio falso, es un evangelio que definitivamente le pretende quitarle la gloria a Dios y pretende llevar al hombre que él mismo se sienta meritorio de su propia salvación. Este no es el evangelio verdadero. El evangelio verdadero siempre toma al pecador y lo humilla delante de Dios. El evangelio, el hombre pecador siempre se va a hacer así, se va a ver a sí mismo un miserable pecador, un gusano que no merece nada de Dios. Pero este evangelio muestra a ese miserable gusano objeto de la gracia de Dios, lo muestra cómo Dios ha tenido misericordia de él, cómo Dios lo ha escogido sin merecer absolutamente nada. Y siempre este evangelio va a señalar que por la obra expiatoria de Cristo, este pecador es salvo. Entonces, el pecador ahora conoce que es salvo solamente por la obra de Cristo. El evangelio que nos lleva allá a conocer a Cristo como el único camino. Ese es el evangelio verdadero. Y Pablo dice, ustedes habiendo oído este evangelio de verdad y habiendo creído en lo que dice este evangelio, ustedes han sido sellados. Han sido sellados. ¿Sabe? Este evangelio es el verdadero evangelio. Le voy a decirles algo. El falso evangelio que hace al hombre protagonista de su propia salvación, que hace al hombre meritorio de su propia salvación, ese evangelio no llama a nadie al verdadero arrepentimiento. Esa persona falsamente llegan a un arrepentimiento falso, creyendo que ellos tienen realmente la potestad de salvarse o no. Ese evangelio lo que único que puede hacer es llamar a alguien a una religión, hacerla parte de una religión, hacerla parte de un lugar probablemente donde se congrega tal vez muchos días, y de ese evangelio mismo lo encamina al infierno. Ese no es el evangelio de Cristo. Y Pablo habla de haber oído el evangelio. Entonces el falso evangelio no encamina al hombre a Cristo, sino que encamina al hombre a sentirse orgulloso y protagonista de sus propias acciones, y encamina al mismo impío al infierno. El verdadero evangelio, no. Y este es el evangelio, el verdadero evangelio es el evangelio que has oído tú. Escucha bien, si tú has sido llamado eficazmente por la obra del Espíritu Santo, por medio del evangelio verdadero, has sido redimido al creer en Cristo. Escucha esto, has sido redimido al creer en Cristo y eres heredero por siempre de la herencia que Dios te ha otorgado. De eso puedes estar seguro. Al ser llamado, eres heredero de todo lo que Dios ha prometido, de toda la herencia que Dios te le ha dado a los suyos. De eso no hay duda.
Tú que has sido llamado por Dios eficazmente por la obra del Espíritu Santo y por el evangelio que Dios, el evangelio de verdad, tú que realmente estás siguiendo a Cristo, tú que realmente has creído en el evangelio, has creído en Cristo, tú heredarás por siempre. Algunos de ustedes tal vez en el mundo escucharon de ese falso evangelio, pero un día por la gracia de Dios ustedes escucharon el evangelio verdadero, tal vez leyendo la palabra, tal vez, por medio de algunos hombres de Dios, escucharon el verdadero evangelio y ustedes están en el camino correcto, están amando a Cristo, han sido redimidos por Cristo. Ustedes pueden tener la certeza absoluta, sabe, que no perderán la herencia que han recibido de Dios. La riqueza de su gracia, la riqueza de su gloria, las riquezas celestiales que se le han otorgado a ustedes, la riqueza celestial a la cual tú hoy eres beneficiario, porque Dios te la ha dado, tú nunca perderás esa riqueza. Gozarás de esa riqueza, gozarás de esta herencia por toda la eternidad. De eso puedes estar seguro. Esta es la primera causa entonces por la cual el creyente no puede perder la gloriosa herencia, por haber oído y creído en el evangelio de verdad. El evangelio que nos lleva, nos conduce a Cristo el Señor. El evangelio que hace a Cristo como el único protagonista en el plan redentor de Dios. Al oír este evangelio nos conduce al Cristo Santo, Rey y Señor. Y ahora creímos en Cristo porque este evangelio nos llevó al Cristo verdadero. Ahora somos redimidos, tú lo eres. Y ahora eres heredero, mi hermano. Lo eres. Tú lo eres. Yo soy heredero de las riquezas celestiales. Amén. Amén, mi hermano. Tú tienes que estar seguro de esto. Pero hay una segunda razón por la cual tú no pierdes la herencia que has recibido. ¿Y sabes por qué? Porque has sido sellado con el Espíritu Santo. ¿Sabe esto? ¿Por qué el creyente no pierde la herencia, la gloriosa herencia que ha recibido de Dios? Porque el creyente ha sido sellado con el Espíritu Santo. ¿Lo puedes comprender, hermano? Por lo general, los hombres en el mundo hacen un trato y ellos exigen o hacen una promesa. Alguien hace una promesa y uno de los dos exige una como especie de un depósito, como garantía de que esa promesa hecha se va a cumplir. Pues bien, escuche lo que te voy a decir aquí. En cuanto a la palabra, en cuanto a ti y a mí, la palabra de Dios es suficiente para garantizar la promesa que Dios ha hecho a cada uno de nosotros. La palabra de Dios es suficiente para garantizar la promesa que Dios le ha hecho al creyente de hacerlo heredero de todas las riquezas celestiales. Pero escucha esto. Hemos dicho que la palabra es suficiente, pero Dios en su gracia hace más segura su promesa de garantizarla, esa herencia, con su sello. ¿Estás entendiendo esto? Repito, la palabra de Dios es suficiente es su palabra.
Y esa garantiza la promesa que Él ha hecho a sus hijos, a sus elegidos, de heredar toda la herencia que les ha dado. Pero Dios en su gracia, Dios en su soberana gracia quiso hacer más segura su promesa, garantizándola con su sello. Esto es fenomenal. Mire lo que dice el texto. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y ahora mire lo que dice, habiendo creído en Él, y fíjese aquí, subraya esta parte, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Puedes ver? Dios en su gracia hace más segura su promesa, garantizándola con el sello mismo, con su sello mismo, el sello del Espíritu Santo. Y esto es glorioso. El sello en un documento público tiene algo interesante. Y es que el sello dice que X o qué cosa que ha sido sellada es auténtica, es legalmente de la otra persona o de la persona que echó la rúbrica, es de esa persona, viene de esa persona, es de esa persona. Ahora, el sello del Espíritu Santo tiene varios significados y es necesario que tú lo comprendas en esta mañana. El sello del Espíritu Santo significa seguridad. Lo que esto significa es que el creyente está asegurado. Lo que esto significa es que esa herencia está asegurada. El creyente está asegurado con la herencia que ha recibido. La herencia es real, está asegurada. Eso es. Pero también el sello significa autenticidad. El sello le dice al creyente que él le pertenece a él, al Señor, y que es ciudadano auténtico del reino y parte de la familia. Por lo tanto, el sello, esto dice que el creyente tiene asegurada esa herencia, porque es auténtico, ciudadano de su reino, es parte de su familia y no va a ser desheredado nunca. El sello también significa propiedad. Lo que se dice que el creyente, eso claramente le dice al creyente que la transacción de la salvación es oficial y la definitiva. Y por lo tanto la herencia de aquel es definitiva y no va a ser quitada nunca. Eso es interesante lo que Pablo dice así. Pero también el sello dice que claramente que el creyente tiene la autoridad de proclamar, de enseñar, de ministrar, de defender el evangelio de Cristo. Dios ha sellado a sus escogidos con el Espíritu Santo. Y ahora puedes ver que ellos pueden tener esto. Hay seguridad en ellos, son auténticos, son propiedad del Señor y se les ha delegado autoridad. Hermanos, déjeme decirle en esta mañana algo. Debido a que no has recibido de manera directa la plenitud de la promesa que Dios te ha, la promesa de la herencia que Dios te ha dado en el momento que creíste, es probable que en el camino haya en ti alguna duda si de pronto, si la salvación es segurísima, si la herencia es segurísima,
De pronto hay alguna duda si esto prometido es una realidad, es irrevocable. Tal vez pueda haber alguna duda en ti. En algunos creyentes de pronto llega esa duda. Para garantizar su promesa, Dios, escuche bien esto, para garantizar su promesa, Dios te ha sellado con el Espíritu Santo. Lo que esto está diciendo es que tú no debes tener ninguna duda de la herencia que Dios te ha dado. No puedes tener ninguna duda de la salvación que has recibido y no puedes tener ninguna duda de la herencia que tienes, de la herencia que Dios te ha dado. No hay, por ningún motivo, no hay razón para dudar. Pero si en caso que llegase una duda, Dios sella, garantiza su promesa sellándote con el Espíritu Santo. Eso dice que eres propiedad de Él, eres auténtico ciudadano de su reino, eres auténtico miembro de su familia y que recibirás absolutamente todo lo que se te ha prometido. Amén. Amén, hermanos. Escúcheme bien. Tan pronto tú creíste, el Espíritu Santo hizo residencia en ti. Tu vida indudablemente cambió. Tu vida es distinta. Tu salvación es segura. Pero escuche bien esto. Tu herencia es segurísima. Es segura también. Tu herencia no va a ser nunca a irse de ti. Tú eres heredero para siempre de esa herencia. ¿Sabe? Es interesante. Romanos 8:9, léalo allí. Es interesante que la palabra y el espíritu están juntos. Palabra y espíritu. La palabra y el Espíritu Santo son inseparables. La palabra de Dios es real, viva, y el Espíritu Santo es real, vivo. Y lo que vemos aquí es la palabra y el Espíritu están juntas, garantizando la promesa hecha a sus escogidos. Dios habla diciendo es así, y el Espíritu Santo está allí también para garantizar que eso es así. Y está allí para hacer el sello de que la palabra de Dios, que es suficiente en sí misma, como hemos dicho, Dios con ella, con el sello hace más segura todo lo que ha prometido. ¿No te parece a ti esto fenomenal? Realmente cuando yo medito en esto, hermano, yo digo, wow, realmente el Señor es glorioso, el Señor es poderoso, el Señor hace todo lo que Él quiere y cómo el Señor garantiza y reafirma lo que ha dicho para nosotros, cómo lo garantiza, de tal manera que no debe haber dudas en nosotros de esto. Ahora, finalmente, hablando de por qué el creyente no pierde la gloriosa herencia que ha recibido. Escuche bien esto. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no la pierde? Porque él tiene las arras o juramento personal de Dios. Esa es la tercera razón. El creyente tiene las arras o juramento personal de Dios y por eso tampoco pierde la herencia, la gloriosa herencia que ha recibido. Entonces, hemos dicho la razón por qué el creyente no pierde la herencia que ha recibido. Hemos dicho en primer lugar porque el creyente ha sido llamado con el evangelio de verdad. En segundo lugar, hemos dicho porque el creyente ha sido sellado con el Espíritu Santo. Y ahora estamos diciendo porque el creyente tiene las arras o juramento personal de Dios. Esto es grande, hermano. El Señor no solamente garantiza la herencia dada al creyente con su palabra. No solamente garantiza la herencia dada al creyente con el Espíritu Santo,
sino que también lo hace con las arras o juramento personal. Note lo que dice la última parte del texto. En él también vosotros, voy a leer otra vez el texto completo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de vuestra promesa, que las arras, escuche bien esto, y subraya allí que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esto es grande, hermano. Las arras hacen referencia al depósito de seguridad. Las arras hacen referencia a un depósito de seguridad, a un juramento personal de Dios para asegurar la herencia. Esto realmente es lo que nos está indicando el texto. ¿Sabe? Las arras es como una cuota inicial de lo prometido por Dios. Las arras es como una garantía de que lo que Dios ha prometido se hará realidad. Las arras es como un anticipo de lo que Dios de lo que Dios ha dado a sus hijos. Digamos de otra manera, las arras es como un anillo de compromiso divino. Es un compromiso que Dios ha adquirido. Las arras es como un anillo de compromiso para su iglesia, para los creyentes, para los escogidos, para los que son de Él, para los que Él ha elegido. Lo que está diciendo es que ellos son poseedores tienen las arras como si tuvieran un anillo de compromiso diciendo: nunca no va a haber un retrato, yo no me voy a retratar. Los anillos de compromiso aquí en el mundo tienen una connotación. Las arras que reciben, dice, bueno, esto va en serio, esto es en serio. Pero a veces eso no va en serio porque son mortales, son corazones perversos muchas veces. En el caso de Dios, no. Para el creyente las arras es como un anillo de compromiso divino. El creyente puede estar segurísimo de lo que Dios le ha dicho, le ha prometido. Estimado hermano, claramente yo veo aquí que la salvación es la obra del Trino Dios. Al leer lo que hemos visto en estas últimas semanas, concluyendo con el versículo 14 hoy, porque luego viene otra parte del capítulo 1, la salvación es del Trino Dios. Permítanme por qué le voy a decir. ¿Por qué digo esto? El Padre elige, escoge. El Hijo redime. Y sabe, y el Espíritu Santo asegura, garantiza los elegidos, garantiza la herencia, garantiza la salvación, garantiza todo de los escogidos. Entonces puede ver, aquí es clarísimamente, ves la obra de Dios Padre. Dios Padre elige, Dios Hijo redime y Dios Espíritu Santo asegura a los redimidos. Amén. Guau, esto es fenomenal. Hermanos, la meta de la salvación es la meta de la creación. Dios desea que tú le alabes. Dios desea que tú alabes su gloria. Dios desea que tú seas para su alabanza. Y para esto Dios te redime y te hace heredero para que realmente tú seas
tú le alabes de verdad, tú alabes su gloria, tú le honres de verdad, tú seas para su alabanza. Las Escrituras siempre presentan la salvación y todas las promesas del lado de Dios con el propósito que Dios se lleve todo el crédito, Dios se lleve toda la gloria, Dios se lleve toda la alabanza. El evangelio humanista no busca la gloria de Dios. Los predicadores humanistas no tienen un concepto claro de la grandeza de Dios, de la santidad de Dios. No tienen un concepto claro de la gloria de Dios. Y ellos entonces buscan su propia gloria y buscan su propio protagonista. Se hacen su protagonista de todo lo que hacen. Pero es claro, hermanos, que la causa primera de la salvación y de la herencia que ha recibido es la gloria de Dios. Esto tiene que estar claro en ti. Es la gloria de Dios. Cuando tú recibas la plenitud de la redención, serás, mi hermano, la posición adquirida de Dios. La gloria, hermano, glorificarás totalmente al Dios que te ha elegido, al Dios que te ha amado, al Dios que te ha redimido por medio de Jesucristo, al Dios que te ha hecho heredero de todas las riquezas celestiales. Mi estimado hermano, somos herederos. Tú eres heredero, somos herederos. Y esta herencia nunca la vamos a perder. Amén. Voy a terminar, hermano, con esto. Es claro que nosotros no perdemos la herencia recibida de Dios. Amén. ¿Es claro esto para usted? La herencia que Dios nos ha prometido no la perdemos. Nosotros los que hemos sido salvados, nosotros los que tenemos vida, no perdemos la herencia de Dios. No la perdemos. La herencia que hemos recibido de Dios. Somos herederos y recibiremos plenamente esa herencia cuando estemos en la gloria, cuando lleguemos a casa. Les invito, hermanos, a creer con toda seguridad. Escuchen bien, con toda seguridad, que al ser nosotros amados por Dios en la eternidad, al ser escogidos de Dios, a ser aceptos en Cristo, al ser redimidos, al creer en Cristo, no perderemos, escuchen bien, no perderemos jamás la herencia de la riqueza de la gloria que hemos recibido de Dios. Jamás, jamás. Puede estar seguro de esto usted, hermano. Puede estar seguro de esto. Y yo quiero, hermanos, que terminemos orando esta mañana diciendo: Señor, gracias por la herencia que hemos recibido. Gracias porque aquí ya estamos gozando de esa herencia. Y la otra parte que está reservada para la eternidad, cuando estemos allá en tu gloria, esa también será segura. Todo lo que nos ha prometido será seguro. Puedes inclinar tu rostro allí y orar. Señor, gracias. Gracias porque hemos recibido una herencia. Somos herederos y jamás perderemos, Señor, esta herencia. Es segurísima esta herencia. Gozaremos por toda la eternidad de esta herencia. Señor, gracias. Gracias por la obra hecha en nosotros. Gracias, Señor, por escogernos. Gracias por amarnos en la eternidad. Gracias, Señor, por escogernos. Gracias, Señor, por aceptarnos en Cristo. Gracias, Señor, por redimirnos. Gracias, Señor, por hacernos herederos de esta herencia gloriosa. Gracias, Señor, por ello.
te amamos, Señor. Puedes amar al Señor allí, puedes honrar al Señor allí donde estás. Puedes decirle, Señor, gracias, gracias. Puedes decirle al Señor ello, gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho. Recibe la alabanza y la gloria esta mañana. Todos los has hecho, Señor, para tu alabanza, para tu gloria. Señor, tu propósito final es que nosotros te alabemos, te honremos, que cumplamos tu propósito por el cual, Señor, nos has escogido, nos has creado y nos has escogido. Gracias, Dios, por ello. Señor, recibe toda alabanza, toda adoración. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.